el poder de los opuestos. Vivimos en un mundo que nos enseña a luchar, a esforzarnos, a resistir. Desde niños nos programan para creer que si no sufrimos, no avanzamos, que si no controlamos, no obtenemos, que si no hacemos todo bien, nada saldrá como queremos. Pero, ¿y si esa fórmula estuviera invertida? ¿Qué pasaría si el verdadero poder no se encontrara en forzar las cosas, sino en soltarlas? ¿Y si avanzar no dependiera de correr más, sino de detenerte y mirar en otra dirección? Este audiolibro no es un conjunto de frases bonitas, ni una copia de lo que ya has escuchado. Es una invitación a cambiar el lente con el que observas la vida, a reconfigurar tu percepción, a aceptar que en muchos aspectos de la existencia, la verdad está exactamente donde nunca quisiste mirar al revés. Inspirado en los principios del gran Joseph Murphy, pero desarrollado desde una perspectiva única y original, el poder de los opuestos te lleva a comprender una ley silenciosa, pero profundamente real. Las cosas importantes de la vida no se manifiestan cuando las persigues, sino cuando te alineas con ellas sin necesidad. La paradoja universal. ¿Por qué es que cuando dejas de buscar el amor aparece? ¿Por qué cuando sueltas una meta, de pronto se da con facilidad? ¿Por qué cuando ya no luchas por sanar, el cuerpo empieza a recuperarse? La respuesta está en lo que llamamos la ley de los opuestos, un principio espiritual, mental y energético que afirma que el universo opera en polaridades, y que muchas veces lo que parece negativo es la puerta a lo positivo. Así como la noche da paso al día, el caos muchas veces prepara el terreno para el orden. El dolor no es el enemigo, sino el anuncio de un cambio necesario. Y lo que parece contrario es, en realidad, lo que completa el círculo. Tu mente creadora y saboteadora a la vez. El primer gran error que cometemos es creer que nuestra mente consciente tiene el control. Pero no lo tiene. Tu verdadero poder no está en lo que piensas con esfuerzo, sino en lo que crees profundamente sin darte cuenta. La mente subconsciente, ese océano silencioso que te habita, no responde a tus palabras, sino a tus vibraciones. Y cuando vibras en miedo, aunque recites afirmaciones positivas, el universo responde a tu miedo. Cuando actúas desde el deseo desesperado, lo que emites es carencia. Pero cuando agradeces por anticipado, sin necesidad de pruebas, ahí todo cambia. El poder de soltar y no depender. En este viaje, aprenderás a confiar en lo que no puedes ver, a soltar lo que no puedes controlar y a recibir sin tener que exigir. No se trata de resignación, sino de conexión. No se trata de pasividad, sino de alineación. Porque cuando tú te alineas con lo invisible, lo visible comienza a obedecerte. Invertir la lógica, activar el milagro. Este audiolibro te mostrará, capítulo a capítulo, cómo se manifiestan las leyes invisibles en lo cotidiano. Cómo agradecer antes de recibir es más poderoso que cualquier estrategia. Cómo el silencio tiene más fuerza que muchas palabras. Cómo aceptar una situación no es rendirse, sino elevarse por encima de ella. Y cómo tu energía, no tus acciones aisladas, determina lo que atraes a tu vida. El llamado a despertar. Nada cambia afuera hasta que algo cambia adentro. Y muchas veces ese cambio interno comienza con una simple idea. Y si todo lo que creo está al revés, no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque tu alma quiere recordar lo que tu mente olvidó. Este audiolibro es un mapa, pero el viaje lo haces tú. Capítulo a capítulo, irás comprendiendo que todo lo que parecía una contradicción era en realidad una clave oculta. Y cuando logres ver con ojos nuevos, te convertirás en un nuevo creador de tu realidad. Antes de continuar, si esta información resuena contigo, si sientes que esta verdad invertida puede darte luz, te invito a suscribirte ahora mismo a este canal y activar la campana de notificaciones. ¿Por qué es tan importante? Porque cada día estaremos compartiendo nuevos capítulos, nuevas ideas, nuevas herramientas que te ayudarán a expandir tu mente, elevar tu energía y manifestar una vida con propósito.
Aquí no vienes a aprender más teorías, vienes a despertar tu verdadero poder. Y recuerda, lo que parece estar en contra puede ser lo que más te eleve. Bienvenido a El Poder de los Opuestos. Capítulo 1. Cuando dejas de buscar, aparece. Nos han enseñado a buscar, a perseguir, a no detenernos jamás. Desde pequeños escuchamos que hay que esforzarse, trabajar duro, ir tras lo que queremos, como si el deseo fuera una carrera y la vida un campo de batalla. Nos dijeron que si quieres amor, tienes que buscarlo. Si quieres éxito, debes ir tras él. Si quieres paz, bueno, que debes hacer algo para ganártela. Y así, nos convertimos en buscadores eternos. Siempre con la mirada puesta en lo que falta, siempre sintiendo que lo que queremos está lejos, allá afuera, en algún lugar. Pero hay una verdad que pocos se atreven a decir en voz alta. Cuando dejas de buscar, lo que anhelas aparece, no porque te rendiste, sino porque dejaste de vibrar en carencia. La búsqueda nace de la falta. Buscar es declarar que algo no está. Es emitir una señal al universo que dice, esto no lo tengo, lo necesito. Y como la vida no responde a tus palabras, sino a tu vibración interna, esa frecuencia de búsqueda se convierte en un imán para más vacío. Es como correr tras tu sombra. Cuanto más te esfuerzas, más se escapa, porque la energía detrás de la búsqueda está teñida de ansiedad, de desesperación, de apego. ¿Te has preguntado por qué, cuando ya no te importa encontrar pareja, alguien aparece? ¿O por qué, cuando dejas de luchar por tener dinero, comienzan a llegar oportunidades inesperadas? No es casualidad, es una ley invisible. Lo que deseas con urgencia, lo alejas. Lo que permites, lo atraes. Y esto no se trata de pasividad, sino de confianza. No es renunciar al deseo, sino renunciar al esfuerzo desesperado, porque cuando sueltas la necesidad y simplemente vibras como si ya tuvieras aquello que anhelas, tu campo energético se alinea con la abundancia. Y entonces, la vida responde, no como una recompensa, sino como una consecuencia natural de tu nueva frecuencia. El deseo debe ser como una semilla, no como una cadena. Imagina que plantas una semilla. No la desentierras cada día para ver si ya creció. La riegas, confías y sueltas. Así funciona la manifestación. Cuando deseas algo desde el amor, lo siembras y lo dejas crecer. Pero si lo deseas desde el miedo, desde el «y si nunca llega», entonces esa semilla no tiene espacio para florecer. Cuando buscas demasiado, haces ruido. Y el universo, que se mueve en el silencio, no puede oírte con claridad. El vacío no es ausencia, es preparación. A veces creemos que soltar es perder, pero no, soltar es permitir. Cuando sueltas el control, permites que la vida te sorprenda. Y ahí está la paradoja. Cuando dejas de buscar pareja, te haces magnético. Cuando dejas de perseguir el dinero, tu mente se abre a ideas nuevas. Cuando dejas de forzar la sanación, tu cuerpo encuentra su ritmo natural, porque ya no estás actuando desde la herida, sino desde la plenitud, y desde ahí todo comienza a llegar. Estar presente es dejar de buscar. No puedes encontrar lo que ya está aquí. La paz, la alegría, la plenitud no están allá afuera, están dentro de ti, esperando que dejes de correr para poder manifestarse. Buscar es correr. Presencia es permitir, y cuando estás presente, dejas de vibrar en necesidad y comienzas a atraer desde la totalidad. Entonces, ¿qué hacer? Deja de buscar, no porque no lo merezcas, sino porque ya lo eres. En lugar de buscar amor, conviértete en amor. En lugar de perseguir la abundancia, siéntete abundante ahora. En lugar de buscar respuestas, abraza el silencio que las contiene. No necesitas correr, necesitas recordar, y al recordar, todo lo que anhelas deja de ser un sueño y se convierte en parte de tu realidad. La clave no es perseguir, es permitir, y eso ocurre cuando te relajas, cuando sueltas,
cuando decides que tu bienestar no depende de obtener algo, sino de reconocer lo que ya eres. Ahí todo llega, porque dejaste de buscar con miedo y empezaste a recibir con fe. Capítulo 2. Pensar menos, crear más. Nos han dicho que pensar es el camino hacia la solución, que si no sabes qué hacer, debes pensarlo bien, que mientras más vueltas le des a algo, más claridad obtendrás, que el pensamiento es el centro de todo. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Qué tal si pensar demasiado no es sabiduría, sino ruido? ¿Y si tu verdadero poder creador no reside en la mente lógica, sino en algo mucho más profundo y silencioso? Este capítulo es una invitación a lo impensable, dejar de pensar tanto y comenzar a crear más. La mente como herramienta, no como amo. La mente es maravillosa. Puede razonar, proyectar, analizar. Pero cuando la conviertes en tu jefe en lugar de tu servidor, se vuelve un obstáculo. Pensar demasiado te aleja del momento presente. Te empuja a un futuro que aún no existe, o te encadena a un pasado que ya no puedes tocar. Y desde ahí, pierdes conexión con tu verdadero centro creador, el ahora. La creatividad nace del vacío, no del esfuerzo mental. Piensa en los momentos más creativos de tu vida. No fueron en medio de un debate interno. Ocurrieron cuando estabas relajado, en paz, quizás caminando, duchándote o incluso sin hacer nada especial. ¿Por qué? Porque cuando la mente se calla, lo superior puede hablar. Porque cuando dejas espacio entre tus pensamientos, entra la intuición. Y es esa intuición, no el análisis, la que tiene el poder de transformar tu realidad. Pensar menos no es ignorar, es confiar. Pensar menos no significa que dejes de usar tu inteligencia. Significa que dejas de desgastarte en bucles mentales que no llevan a ningún lado. ¿Cuántas veces te has paralizado por pensar demasiado? ¿Cuántas ideas geniales ahogaste con preguntas como ¿y si no funciona? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no soy suficiente? El pensamiento, cuando no está alineado con tu energía interior, se convierte en sabotaje. En cambio, cuando actúas desde la intuición, desde el sentir claro y directo, algo se desbloquea. Fluyes, avanzas, creas. Tu poder creador vive en el presente. El pensamiento vive en la cabeza, la creación en el corazón, y el corazón no necesita tantas palabras, solo dirección. Cuando piensas menos, puedes escuchar lo que tu alma realmente quiere, y desde ahí, tus acciones se vuelven inspiradas, no obligadas, no forzadas, inspiradas. Y una acción inspirada tiene más poder que 1000 pensamientos analíticos. El universo responde a tu energía, no a tus ideas. Puedes tener grandes planes, estrategias impecables, pero si tu energía está confundida, nada se mueve. En cambio, puedes tener una idea pequeña, clara, sencilla, y si viene acompañada de confianza, de certeza, de presencia, el universo se abre. Porque no estás creando desde la mente que duda, sino desde la conciencia que sabe. El silencio como catalizador creativo. Einstein decía, el verdadero valor de un ser humano se determina por la medida en que se ha liberado del yo. Y liberarse del ego es silenciar su instrumento favorito, la mente parlante. Cuando aprendes a estar contigo en silencio, sin buscar respuestas inmediatas, algo comienza a nacer dentro de ti. Ese algo no se puede pensar, solo se puede percibir. Y cuando lo haces, creas. Entonces, ¿cómo se piensa menos y se crea más? Respira, a menudo. Observa tus pensamientos sin identificarte con ellos. Haz pausas conscientes antes de decidir. Medita, aunque sea en silencio total por 5 minutos. Actúa cuando lo sientas claro, no cuando lo pienses demasiado. Confía más en tu intuición que en tus dudas. La claridad no llega cuando piensas más, sino cuando piensas mejor. Y a veces, pensar mejor significa pensar menos. La creación no es producto del esfuerzo mental, es una expresión del alma.
Cuando te conectas con tu esencia, las ideas fluyen solas, las decisiones se hacen fáciles, las oportunidades aparecen, no porque hiciste una lista de pros y contras, sino porque vibraste en certeza. Pensar es útil, pero crear es sagrado. Y tú no estás aquí solo para pensar, estás aquí para manifestar, expandir, experimentar, transformar. Pero para hacerlo, necesitas silenciar el ruido interno. Y cuando lo haces, descubres que no necesitas más ideas, necesitas más conexión. Porque el universo no responde a tus pensamientos, responde a tu energía. Capítulo 3. La energía sigue a la atención invertida. Uno de los secretos menos comprendidos de la creación consciente es este. La energía no sigue tus deseos, sigue tu atención. Pero aún más profundo es entender que esa atención no siempre actúa de forma directa, sino muchas veces de manera invertida. Cuando pones tu atención obsesivamente en algo que deseas, lo que realmente estás reforzando es su ausencia. No estás afirmando que lo tienes, estás recordando constantemente que no está. Y esa contradicción es la que genera el bloqueo. La energía sigue a tu vibración más dominante, no a tus palabras. Y tu vibración está determinada por aquello a lo que le prestas más atención, incluso sin darte cuenta. Cuanto más te enfocas en conseguir algo, más lo alejas si tu enfoque nace de la carencia. Si quieres dinero y cada día piensas en cuánto necesitas, estás dándole energía a la necesidad, no a la abundancia. Si deseas amor pero enfocas tu atención en la soledad, estás alimentando la falta, no la conexión. Este es el principio de la atención invertida. Un principio que rige silenciosamente la manifestación. Funciona así. Cuando te apegas demasiado al resultado, sin darte cuenta estás vibrando en duda, ansiedad, control, y esa energía, sutil pero poderosa, sabotea el proceso creativo. El universo no responde a lo que dices que quieres, responde a la energía desde la cual lo estás pidiendo. Y si esa energía es tensión, miedo, impaciencia, entonces estás pidiendo desde el opuesto de lo que deseas. La paradoja es clara. Cuando dejas de necesitarlo, llega. Cuando dejas de forzar, fluye. Cuando tu atención deja de estar atrapada en la falta, se libera el canal para que lo nuevo aparezca. Pero ¿cómo se rompe este ciclo? ¿Cómo se invierte conscientemente la lógica de la atención? El primer paso es reconocer el patrón. Observa dónde está tu atención la mayor parte del tiempo, no superficialmente, sino en lo profundo. ¿Estás en el presente o atrapado en lo que aún no tienes? ¿Estás en gratitud o en expectativa? ¿Estás en confianza o en control? El segundo paso es soltar el foco en el resultado. No se trata de dejar de desear, se trata de dejar de perseguir, de cambiar el quiero tener por elijo sentir, de pasar del deseo ansioso al estado interno de plenitud, aunque la forma externa aún no haya cambiado. Y el tercer paso es redirigir la atención hacia la experiencia energética que deseas vivir. Si quieres abundancia, enfócate en momentos, pensamientos, acciones y entornos que te conecten con esa frecuencia. No desde el esfuerzo, sino desde la elección. Si quieres amor, empieza por encarnar la calidez, la compasión, el cuidado, no hacia alguien más, sino hacia ti mismo. La atención invertida también tiene otra cara. Muchas veces luchamos contra algo creyendo que así lo resolveremos, pero al resistirlo, lo fortalecemos. Si luchas contra la tristeza, le das poder. Si niegas el miedo, lo haces crecer. Lo que resistes, persiste, porque al poner tu atención en no quiero esto, sigues vibrando desde el mismo campo energético de ese problema. Entonces, en lugar de luchar contra lo que no quieres, eleva tu atención hacia lo que sí quieres sostener. No huyas del miedo, observa su mensaje y muévete hacia la confianza. No combatas la carencia, enfócate en celebrar lo que ya está. No te obsesiones con cambiar lo externo, cambia tu relación con eso.
Cuando aprendes a mover tu atención con conciencia, tu energía cambia. Y cuando tu energía cambia, tu realidad responde, porque no es el pensamiento el que crea, es la vibración. Y tu vibración es guiada por la atención que eliges mantener, aunque sea de forma inconsciente. La energía sigue a la atención invertida, hasta que tú eliges invertir el foco de tu conciencia. Y cuando lo haces, el universo entero se reorganiza para reflejar tu nuevo estado interno. No necesitas más fuerza de voluntad, necesitas más claridad de enfoque, no necesitas más esfuerzo, necesitas soltar el hábito de mirar hacia lo que falta. Ahí es donde todo empieza a fluir. Capítulo 4. El miedo es fe en lo opuesto. El miedo no es ausencia de fe, es fe mal dirigida, es confianza ciega, pero en aquello que no quieres que suceda. Cuando temes que algo salga mal, estás depositando tu energía, tu atención y tu creencia en un futuro que aún no existe, pero que actúas como si ya fuera real. Tu cuerpo reacciona, tus emociones se alteran, tus decisiones se distorsionan. Todo porque has creído profundamente en un resultado negativo. Eso es fe, una fe invertida, una fe en lo opuesto. Este es uno de los mayores engaños del pensamiento humano, creer que el miedo es simplemente una emoción incómoda. Pero es mucho más que eso. Es una energía creativa, una vibración activa que emite señales constantes al campo invisible que te rodea. Y ese campo responde. Todo lo que sientes con fuerza y sostienes con atención se convierte en una instrucción para tu realidad. Así como la fe puede abrir puertas invisibles, el miedo puede cerrarlas sin que te des cuenta. Pero el miedo no es tu enemigo, solo es una señal. Una alarma interna que te muestra en qué dirección estás enfocando tu poder creativo. La mayoría de las personas intentan eliminar el miedo luchando contra él, pero eso solo lo fortalece, porque lo que resistes lo energizas, lo que rechazas se alimenta de tu rechazo. No se trata de pelear con el miedo, sino de comprenderlo. El miedo aparece cuando te desconectas de tu verdadero centro. Cuando dejas de confiar, cuando permites que la mente proyecte escenarios que aún no existen y decides habitarlos antes de tiempo, entonces vives en una especie de ficción energética, un presente gobernado por futuros que nunca han ocurrido, y eso, inevitablemente, altera tu vibración. No puedes vibrar en confianza si tu atención está secuestrada por el «y si todo sale mal». Ahí es donde la clave se revela. El miedo es una elección de enfoque, no siempre voluntaria, pero sí transformable. Puedes elegir mirar hacia otro lado, no ignorando la realidad, sino reconectando con lo que es real ahora, tu respiración, tu presencia, tu poder interno. Cuando te das cuenta de que el miedo es solo fe desviada, puedes comenzar a redirigir esa misma energía. La misma intensidad que usabas para imaginar un desastre, puedes usarla para visualizar una solución. El mismo enfoque que le dabas al problema, puedes dedicarlo al estado interno que deseas habitar. La misma convicción que aplicabas a la duda, puedes aplicarla a la certeza. No se trata de anular el miedo, sino de atravesarlo, de verlo sin disfraz, y decir, sé que esto que imagino no ha ocurrido. Y también sé que tengo el poder de imaginar otra cosa, algo mejor, algo más alineado con quien soy. Cuando haces esto, no estás negando tu humanidad, estás reclamando tu conciencia. El miedo pierde fuerza cuando dejas de alimentarlo con tus pensamientos, cuando dejas de actuar como si fuera verdad, cuando eliges sostener otra visión, aunque al principio te tiemble el cuerpo. El miedo puede gritar fuerte, pero la fe verdadera es silenciosa y constante. No necesita demostrar, solo necesita ser elegida. Cada vez que sientas miedo, recuerda, estás creyendo en algo que aún no existe. Entonces pregúntate, ¿quiero seguir dándole vida a eso?
porque si el miedo es fe en lo opuesto, entonces la verdadera libertad nace cuando eliges tener fe en lo que sí deseas, en lo que sí te expande, en lo que sí refleja tu poder creador. No tienes que sentirte valiente todo el tiempo, solo necesitas recordar que incluso el miedo es una creación tuya y que puedes deshacerlo con una sola elección diferente. Cuando lo haces, la realidad cambia, no porque el miedo desaparezca por completo, sino porque ya no gobierna tus decisiones. Y entonces una fuerza nueva empieza a crecer en ti, una fuerza que no se basa en la negación, sino en la conciencia. La fe, en su forma más pura, no grita, solo te guía. Si decides seguirla, descubrirás que siempre estuvo ahí, esperando que dejaras de tener fe en lo opuesto. Capítulo 5. Deja de intentarlo, solo sé. Intentar es una palabra que usamos con frecuencia. La asociamos con esfuerzo, con determinación, con intención positiva. Estoy intentando cambiar, estoy intentando sanar, estoy intentando ser feliz. Pero detrás del intento, muchas veces se esconde una trampa, la de postergar el ser. Porque cuando dices que estás intentando, estás admitiendo, aunque sea de forma inconsciente, que aún no eres, que aún no puedes, que aún no estás listo. Intentar implica una separación entre tú y el estado que deseas alcanzar. Es como decir, estoy caminando hacia eso, pero todavía no lo soy. Y mientras mantengas esa distancia energética, seguirás sosteniéndola en tu experiencia. El universo no responde a lo que intentas, responde a lo que eres. No a lo que deseas lograr, sino a la vibración que habitas ahora. Y si estás vibrando en estoy intentando, sigues afirmando que lo que quieres está más adelante, no aquí, no ahora. Lo paradójico es que cuando dejas de intentar, es cuando empiezas a ser. Cuando dejas de luchar por convertirte en algo, y simplemente encarnas esa energía, ese estado, esa frecuencia, ahí ocurre la transformación. Pero eso requiere un cambio de raíz, soltar la idea de que necesitas esfuerzo para merecer. La mayoría ha sido educada en la creencia de que todo requiere sacrificio, que si no duele, no vale, que si no lo luchas, no se te dará. Entonces cuando se nos habla de solo ser, suena casi absurdo, suena pasivo, incluso irresponsable. Pero no se trata de quedarte inmóvil, se trata de actuar desde un lugar diferente, desde la presencia, no desde la presión. Desde la autenticidad, no desde el deseo de probar algo. Ser no es pasividad, es el estado más activo que existe, porque ser implica habitarte por completo, sin máscara, sin tensión, sin necesidad de justificar tu existencia. Y desde ese lugar, las acciones que emprendes no son intentos desesperados por cambiarte, son expresiones naturales de tu verdad interior. Intentar, en cambio, muchas veces surge del miedo, el miedo a no ser suficiente, el miedo a fallar, el miedo a que si no estás en movimiento constante todo colapse. Pero el verdadero cambio no nace de ese movimiento frenético, nace del silencio, de la claridad, de la coherencia. Observa cómo funciona la naturaleza. El sol no intenta brillar, lo hace. El árbol no intenta crecer, simplemente responde a su diseño interior. El río no intenta fluir, fluye. Y tú, en tu estado más natural, tampoco necesitas intentar ser algo. Solo necesitas recordar quién eres y permitir que esa verdad se exprese sin esfuerzo. El problema comienza cuando te alejas de ti mismo buscando cumplir un estándar externo, cuando crees que debes hacer más, ser más, lograr más, para finalmente sentirte válido. Pero no viniste aquí a validarte, viniste a expresarte, y para eso no necesitas intentar, solo necesitas ser. Esto no significa que no tendrás retos, significa que no los enfrentarás desde la carencia, sino desde la conciencia. Porque cuando eres, sin necesidad de demostrar, todo a tu alrededor comienza a responder a esa autenticidad. Y lo que parecía lejano, se acerca. Lo que parecía difícil, se alinea.
Lo que intentabas alcanzar simplemente empieza a suceder. Dejar de intentar no es rendirse, es confiar, es decirle al universo, no necesito forzar nada, confío en lo que soy. Y desde ahí, todo lo demás se acomoda. Ahí es donde sucede el verdadero cambio. Cuando ya no haces desde la urgencia, sino desde el ser. Cuando tu energía deja de estar enfocada en lograr y empieza a habitar la plenitud del momento presente. Ese es el secreto. No necesitas esforzarte por convertirte en lo que ya eres en esencia. Solo necesitas dejar de resistirlo. Y cuando dejas de intentar, cuando dejas de fingir, cuando sueltas la expectativa, aparece una versión de ti más real, más libre, más poderosa. No necesitas intentar ser luz. Ya lo eres, solo deja de esconderla. Solo sé y observa cómo todo a tu alrededor empieza a reflejar esa ver. Capítulo 6. La vida no oye tus palabras, oye tu vibración. La mayoría de las personas cree que lo que dice tiene poder. Y es cierto, pero solo en parte. No son tus palabras las que crean tu realidad. Es la energía con la que las pronuncias. No es lo que afirmas, sino lo que realmente sientes mientras lo dices. No es lo que repites, sino lo que vibras. Puedes decir 1000 veces soy abundante, pero si en lo profundo de ti hay miedo, carencia o duda, el mensaje que envías al universo no es el de tus palabras, sino el de tu vibración interna. La vida no responde al lenguaje del intelecto. Responde al lenguaje silencioso de la vibración, ese campo invisible que emana de ti en cada momento, sin necesidad de que digas nada. Eso que sientes cuando entras en un lugar y percibes tensión, aunque todos sonrían. Eso que los animales detectan. Eso que tú también percibes cuando alguien habla desde la falsedad o desde el alma. Tu vibración no se puede disimular. No importa qué digas, el universo responde a lo que eres, no a lo que aparentas. Y eso cambia completamente la forma en que entendemos la creación de nuestra realidad. Mientras sigas tratando de convencerte a través de frases positivas sin transformar tu estado interno, estarás generando contradicción. Y esa contradicción interna es lo que genera confusión externa. La verdadera manifestación no comienza con palabras, comienza con presencia, con asumir una frecuencia incluso antes de tener pruebas, con sentir antes de ver, con habitar el estado interno de lo que deseas, como si ya fuera real, porque el universo no reconoce el tiempo como lo hace la mente humana. No dice, esta persona está afirmando algo que aún no tiene. Vamos a esperar. Dice, esta persona está vibrando como si ya fuera real, y responde en consecuencia. Tus pensamientos tienen un efecto limitado si no están alineados con tu emoción. Y tu emoción, a su vez, nace de tu percepción profunda de la realidad. Por eso, para cambiar lo que vives afuera, primero tienes que transformar la forma en que sientes por dentro. La vibración es la verdadera oración, no aquella que se dice de rodillas, sino la que se sostiene sin palabras en cada gesto, cada decisión, cada silencio. Y esa vibración está moldeada por tu nivel de conciencia. Cuando actúas desde el miedo, todo tu campo vibra en defensa, en necesidad, en urgencia. Cuando actúas desde la confianza, incluso el silencio se vuelve magnético. No necesitas gritarle al universo lo que quieres, solo necesitas serlo. Esto también significa que puedes dejar de forzarte a decir cosas que no sientes. No necesitas repetir afirmaciones vacías. Lo que sí necesitas es conectar con una experiencia real, aunque sea pequeña, que te acerque emocionalmente a lo que deseas. Porque no es la cantidad de veces que lo dices, es la profundidad con la que lo sientes. Una sola afirmación dicha con verdad vale más que 100 dichas con duda. Una sola acción tomada desde la coherencia vale más que 1000 planes nacidos del miedo. La vida no es literal, es energética. No se guía por promesas, sino por estados del ser. Y tú, en cada momento, estás emitiendo una señal, una frecuencia,
Un mensaje no verbal que se convierte en tu verdadera petición al universo. Si hay conflicto entre lo que dices y lo que eres, la vida escucha lo que eres. Si hay distancia entre lo que pides y lo que vibras, la vida responde a lo que vibras. Y si hay alineación entre lo que deseas y lo que ya sientes, entonces no hay espera, solo manifestación. Cuando comprendes esto, te vuelves más honesto contigo mismo. Dejas de actuar para convencer al exterior y empiezas a trabajar tu interior, sabiendo que eso es lo único que la vida realmente atiende. Tu vibración habla por ti todo el tiempo, no necesita volumen, solo presencia, y cuando te haces cargo de ella, te haces creador consciente de tu realidad. La vida no oye tus palabras, oye tu vibración, y tú tienes el poder de elegir, en cada instante, ¿cuál es la frecuencia que decides habitar? Capítulo 7. Cuando agradeces sin tener, todo llega. Agradecer es una de las prácticas más poderosas que existen, pero no porque sea un acto de cortesía, ni porque te haga ver como una buena persona. Es poderosa porque la gratitud es una frecuencia, y esa frecuencia transforma tu realidad. Sin embargo, hay un nivel más elevado de gratitud que no muchos conocen, una forma de agradecer que desafía la lógica, pero activa un poder invisible. Agradecer antes de recibir, agradecer sin tener, agradecer cuando todavía no hay señales, agradecer cuando, desde afuera, nada parece haber cambiado. Este tipo de gratitud no es emocional, es espiritual. No se basa en las circunstancias, sino en una decisión interna de confiar. Y esa confianza, esa certeza sin evidencia, es lo que abre puertas que el esfuerzo nunca logra abrir. Cuando agradeces solo por lo que ya ves, estás reaccionando. Pero cuando agradeces por lo que aún no se ha manifestado, estás creando. Estás enviando una señal clara al universo. Esto ya es parte de mi realidad interior. Solo falta que se materialice afuera, y el universo responde a esa certeza, no a la necesidad. Lo que impide muchas veces que las cosas lleguen no es la falta de trabajo, ni de intención. Es la vibración de escasez que hay detrás del deseo. Pides, pero en el fondo dudas, visualizas, pero al mismo tiempo esperas pruebas. Y esa mezcla de querer y no creer neutraliza el resultado. La gratitud sin posesión rompe ese patrón, porque cuando agradeces por adelantado, te alineas con el resultado como si ya fuera un hecho, y cuando vibras como si ya tuvieras lo que deseas, dejas de emitir carencia, dejas de decir, aún no está, y comienzas a afirmar con tu energía, esto ya es parte de mí. No se trata de fingir, se trata de recordar que tú no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y si eres gratitud, estás afirmando plenitud. Y si afirmas plenitud, estás diciendo, no me falta nada, y cuando no falta nada, todo llega. Esta es una de las leyes más incomprendidas de la manifestación. Lo que más necesitas solo llega cuando puedes sentir que no lo necesitas. Cuando puedes soltar la ansiedad, cuando puedes confiar en el tiempo perfecto. Y sobre todo, cuando puedes agradecer desde un lugar genuino, no para obtener, sino porque sabes que ya está en camino. Agradecer sin tener no es un truco mental, es un acto de fe consciente, es una elección que rompe la lógica y activa la sincronía. La mente te dirá, ¿cómo voy a agradecer por algo que no tengo? Y la respuesta es, porque tú no creas desde lo que tienes, sino desde lo que emites. Y si puedes emitir gratitud verdadera por lo invisible, estás declarando que lo invisible ya es real para ti. Eso cambia todo, porque ya no estás esperando a que algo llegue para sentirte pleno. Estás siendo pleno ahora. Y esa plenitud es irresistible para la realidad. Entonces, deja de preguntar cuándo. Deja de buscar pruebas, deja de usar la gratitud como una estrategia. Empieza a agradecer como un estilo de vida. No solo por lo que ya ocurrió, sino por lo que ya es verdad en tu mundo interior.
Agradece por lo que ya tienes y por lo que aún no ha llegado, pero ya reconoces como tuyo. Cuando haces esto, algo se suelta. La ansiedad desaparece, la necesidad pierde poder, y en ese espacio todo comienza a llegar, porque la vida no responde a tu urgencia, responde a tu certeza. Y la gratitud es la forma más alta de certeza. Cuando agradeces sin tener, dejas de perseguir, y cuando dejas de perseguir, lo que deseas comienza a acercarse. Ese es el verdadero secreto. Y está, como siempre, al revés de lo que nos enseñaron. Capítulo 8. El silencio es el lenguaje del universo. El universo no habla con palabras, no responde a discursos, ni a promesas, ni a súplicas desesperadas. El universo se comunica a través de vibraciones, y su idioma más puro es el silencio. El silencio no es ausencia de comunicación, es la forma más elevada de conexión. Mientras el ser humano llena su mente de ruido, de pensamientos repetitivos, de oraciones mecánicas, de planes, de justificaciones, la vida simplemente espera, espera que calles por dentro, no solo por fuera. Espera que sueltes la necesidad de controlar, de entender, de exigir, porque solo cuando el ruido mental se apaga, la verdad empieza a revelarse. No puedes escuchar lo sutil si estás lleno de interferencias, y no puedes recibir dirección si tu atención está fragmentada por la ansiedad. En el silencio ocurren las verdaderas descargas, no en el esfuerzo por pensar más, sino en la rendición de pensar menos. Las grandes decisiones, las revelaciones, las certezas más profundas no nacen de la lógica, nacen de momentos de vacío interior, de pausas, de esa quietud que incomoda al ego, pero eleva al alma. El silencio no solo te conecta contigo, te alinea con lo que no se ve, te vincula con la inteligencia invisible que sostiene toda la existencia. Ahí, en ese espacio sin palabras, sin prisa, sin juicio, está la respuesta que no encontrabas, la claridad que no podías forzar, la solución que no surgía de ningún análisis, pero aparece de pronto como una certeza que no necesita explicación. El silencio revela lo esencial, y por eso da miedo, porque en él no puedes ocultarte, no puedes distraerte, no puedes fingir. En el silencio, todo lo que eres se refleja, y si aprendes a sostenerlo, se transforma. Muchos oran pidiendo ayuda, pero no escuchan la respuesta, porque no dejan de hablar. Otros meditan esperando resultados, pero no se entregan al verdadero silencio interior. Porque el silencio no es solo callar la boca, es callar el juicio, es suspender la expectativa, es dejar de resistir lo que es. Cuando logras habitar ese silencio, aunque sea por unos instantes, algo dentro de ti se ordena, las tensiones se aflojan, la mente se acomoda y la energía empieza a fluir nuevamente. El silencio es un acto de confianza, un reconocimiento de que no necesitas tener todas las respuestas, de que no todo se resuelve hablando, haciendo o analizando. Muchas veces, la mayor transformación ocurre cuando eliges no reaccionar, cuando dejas de explicar, de argumentar, de defender, y simplemente sostienes tu presencia desde el centro, desde la calma. Eso es poder verdadero, el que no necesita imponerse porque ya está en paz. La creación consciente no ocurre en el ruido, ocurre en los espacios que dejas, en los momentos en que te vacías, en los instantes en que simplemente escuchas sin interpretar, observas sin juzgar y sientes sin oponerte. El silencio no es un vacío muerto, es una matriz fértil, es el lugar donde todo se origina. Así como la semilla necesita oscuridad y quietud para germinar, tu conciencia necesita silencio para expandirse. No llenes cada espacio con ruido, no ocupes cada momento con palabras. Hay algo mucho más profundo que está tratando de hablarte, pero solo lo hace cuando tú te callas. El universo siempre responde, pero no con frases. Responde con sensaciones, sincronías, intuiciones, y para recibir esas respuestas, necesitas hacer espacio, vaciarte, aquietarte. Ahí, en ese silencio lleno de presencia, está el lenguaje original, el idioma del alma,
el susurro que guía sin obligar. Y si aprendes a escucharlo, ya no necesitarás tantas señales externas, porque tendrás dentro de ti la brújula más exacta, la que solo se activa cuando el ruido cesa y el ser toma el lugar del ego. El silencio no es el final del diálogo, es el principio de la verdad. Capítulo 9. El sufrimiento esclaviza, la rendición libera. El sufrimiento no es lo mismo que el dolor. El dolor es inevitable, es parte del proceso de estar vivos. Pero el sufrimiento es una elección sostenida, es el apego al dolor, es la resistencia a lo que ya ocurrió, a lo que ya es. Sufres no por lo que pasa, sino por lo que crees que no debería estar pasando, por tu pelea interna con la realidad, por el relato que construyes sobre lo que debería ser distinto. Y cuanto más luchas contra eso, más lo alimentas. El sufrimiento no libera, encierra, te hace girar en círculos, te atrapa en la mente, te desconecta del presente, te convierte en prisionero de una narrativa interna que repites una y otra vez. Esto no debería estar pasando, esto no es justo, esto no puedo aceptarlo, y en esa no aceptación te envenenas, pierdes energía. Pierdes claridad, pierdes tu poder creador. La paradoja es que todo comienza a transformarse cuando dejas de resistir, cuando sueltas la necesidad de tener razón, cuando aceptas que no todo necesita ser controlado, entendido ni solucionado en este momento. Eso no es rendirse ante el dolor, es rendirse al hecho de que seguir peleando contra él no te está liberando. La rendición no es derrota, es descanso, es la pausa que permite que algo nuevo entre, es el acto valiente de dejar de nadar contracorriente. Cuando te rindes, no estás cediendo a la impotencia, estás regresando al centro, estás reconociendo que hay algo más allá del ego que puede sostenerte, que hay una inteligencia mayor que tú, operando incluso cuando no la comprendes. Sufrir es cerrar el puño, rendirse es abrir la mano. Y en esa apertura, muchas veces, llega lo inesperado. No porque lo fuerces, sino porque dejas espacio para que ocurra. No puedes sanar mientras estás aferrado al dolor. No puedes avanzar mientras sigues preguntándote por qué sucedió. No puedes recibir lo nuevo si sigues identificado con lo que perdiste. La rendición no exige que entiendas, solo que sueltes, solo que reconozcas que seguir cargando con lo mismo ya no te lleva a ningún lugar. Cuando te permites rendirte, sucede algo profundo. Dejas de ser víctima, dejas de usar el dolor como identidad y comienzas a reconectarte con el presente, con la vida tal como es. La mente te dirá que rendirte es abandonar, pero el alma sabe que rendirse es confiar, es permitir que la inteligencia del universo actúe cuando tú ya no puedes hacer más. El sufrimiento te ata a una historia, la rendición te abre a un nuevo capítulo. No necesitas resolver todo ahora, solo necesitas dejar de pelear contigo mismo. Y en ese instante, aunque nada cambie afuera, algo empieza a cambiar adentro, y eso es suficiente, porque desde ahí tu energía se reorganiza, tu percepción se limpia, tu corazón se abre, y la vida, silenciosamente, comienza a responder. El camino hacia la libertad no pasa por el control, pasa por la entrega. La rendición no es el final, es el verdadero comienzo. Capítulo 10. Invertir la lógica, el secreto de los maestros. Hay una lógica que aprendiste desde pequeño, una lógica que dice que para tener éxito, debes esforzarte hasta el límite, que para ser amado, debes cumplir expectativas, que para recibir, debes dar primero, que para ganar, debes competir, que todo debe tener sentido, que todo debe ser explicado, que más es mejor, que el control es seguridad, que dudar es sabio, que rendirse es fracaso. Y sin darte cuenta, esa lógica se convirtió en tu religión interior. Pero, ¿y si todo eso fuera justamente lo que te impide avanzar? Los grandes maestros de la historia no fueron lógicos, fueron coherentes, pero no lógicos. Fueron profundos,
pero no predecibles, porque ellos entendieron un principio que transforma toda experiencia. Para vivir en plenitud, a veces hay que hacer lo contrario de lo que dicta la razón, no porque la razón sea mala, sino porque es limitada. La lógica está construida sobre lo que ya conoces, pero la expansión ocurre cuando haces lo que nunca has hecho, cuando tomas decisiones no desde la mente, sino desde la conciencia, cuando te atreves a actuar sin certezas, pero con alineación. Invertir la lógica es atreverse a confiar cuando parece que todo va mal. Es descansar cuando todos corren. Es soltar cuando todo dice que luches. Es callar cuando esperan que expliques. Es moverte cuando nadie más se atreve. La lógica dice, primero tenlo, luego agradécelo. La conciencia dice, agradécelo, y luego lo tendrás. La lógica dice, protege lo que tienes. La conciencia dice, confía y la vida te protegerá. La lógica dice, piensa más, decide mejor. La conciencia dice, siente más, fluye mejor. Esta inversión no es capricho. Es sabiduría, porque el universo no se rige por lógica lineal, se rige por resonancia, por vibración, por equilibrio oculto. Lo que parece irracional a la mente puede ser perfectamente coherente para el alma. Los maestros lo saben, por eso no reaccionan igual. Por eso no viven desde el miedo, sino desde la observación, porque no están atados a lo que les enseñaron. Han visto más allá del molde. Invertir la lógica no es negar la razón, es reconocer que hay algo más allá de ella. Es vivir en contacto con una inteligencia mayor, una que no siempre te explica, pero siempre te guía, una que no grita, pero siempre susurra la dirección correcta. Si sabes escuchar, el ego necesita entender, el alma necesita confiar, y ese salto, de entender a confiar, es el salto que lo cambia todo. Cuando empieces a actuar no desde la costumbre, sino desde la verdad, cuando te permitas ir hacia lo desconocido sin miedo, cuando elijas el camino que te expande, no el que te tranquiliza momentáneamente. Ahí estarás aplicando el secreto de los maestros. La verdadera sabiduría no repite lo aprendido, lo trasciende. La lógica te mantiene en lo seguro. La inversión consciente te lleva a lo sagrado. Ese es el secreto, no seguir lo obvio, sino lo verdadero. Y lo verdadero casi siempre está al revés de lo que pensabas. Capítulo 11. No necesitas saber cómo. Una de las principales trampas de la mente es la obsesión con el cómo. Quieres saber cómo sucederá, cómo se dará, cómo llegará. Quieres garantías, pasos claros, resultados medibles. Quieres controlar el proceso antes de dar el paso. Pero la verdad es que no necesitas saber cómo. No porque el cómo no importe, sino porque no es tu tarea. Tu función no es controlar el mecanismo. Es sostener la visión. Tu trabajo no es diseñar cada detalle, es alinear tu energía con el resultado. Lo demás se acomoda solo, porque cuando tú haces tu parte interna, la vida hace su parte externa. El universo no responde a la lógica de tus planes. Responde a la coherencia de tu vibración. El cómo pertenece a una inteligencia más grande, a una red invisible de sincronías, encuentros, oportunidades y caminos que escapan a tu control. Y cuanto más insistes en conocer el cómo, más bloqueas el flujo. El cómo es el territorio del ego. El qué y el para qué son el territorio del alma. Cuando estás conectado con una intención clara, sincera, expansiva, no necesitas saber cómo se va a manifestar. Solo necesitas sostener esa frecuencia, confiar, actuar desde la inspiración y estar presente. Las mejores cosas que llegan a tu vida no suelen hacerlo de la manera que imaginaste. Llegan desde ángulos inesperados, en tiempos distintos, a través de personas o situaciones que nunca podrías haber planeado. Y cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que todo tenía sentido, aunque no entendías nada mientras lo vivías. Ese es el misterio. Ese es el arte de soltar el cómo. No se trata de cruzarte de brazos, se trata de avanzar sin exigir certezas, de moverte con fe, aunque el camino aún no esté trazado, de dar el paso aunque no veas el puente completo.
La necesidad de saber cómo es una forma sutil de miedo. El deseo de controlar es la manifestación más elegante de la desconfianza. Pero cuando te rindes a lo que no puedes prever, algo se libera dentro de ti. Tu energía se suaviza, tu mente se aquieta, tu intuición se activa, y entonces empiezas a notar señales. Pequeñas puertas que se abren, personas que aparecen, ideas que surgen en el silencio, respuestas que no habrías encontrado buscando, pero que llegan cuando dejas de forzarlas. No necesitas saber cómo, solo necesitas saber quién eres, qué deseas desde el alma y para qué lo deseas. Esa claridad interna es la semilla. El cómo es el terreno fértil que la vida elegirá por ti. Hay algo más grande que tú guiando este proceso. No está en tu contra. Está esperando que confíes, y cuando sueltas el cómo, das permiso a lo milagroso, a lo que no puedes prever, a lo que tu mente nunca planearía, pero tu alma siempre intuyó. No necesitas saber cómo, solo necesitas alinearte, moverte y dejar que la vida haga lo que sabe hacer mejor: sorprenderte. Capítulo 12. El vacío donde nace todo. Nos han enseñado a temer el vacío, a llenarlo todo, a no detenernos, a buscar respuestas inmediatas, a tener siempre un plan, una ocupación, una compañía, una meta. Pero el vacío no es el enemigo, es el origen. Todo lo verdaderamente nuevo nace del vacío. Toda transformación profunda comienza con un espacio sin forma. Toda creación poderosa requiere, primero, la nada. Así como el silencio precede al sonido y la oscuridad da sentido a la luz, el vacío es el útero invisible, donde lo visible se gesta. No puedes crear algo auténtico si antes no te vacías de lo viejo, de lo que crees saber, de lo que ya no funciona, de las historias que te contaste tanto tiempo que terminaste por creerlas. Pero entrar en el vacío incomoda, porque ahí no hay certezas, no hay validaciones, no hay estructura, solo estás tú, sin decoraciones, y eso asusta, porque el ego no sabe habitar el vacío, se desespera. Llama fracaso al silencio, llama soledad a la pausa, llama crisis al inicio de una transformación. Pero lo que el ego llama muerte, el alma reconoce como espacio sagrado. El vacío no es ausencia, es presencia pura, es ese punto cero donde puedes soltar los condicionamientos, donde puedes mirar sin filtros, donde ya no tienes que ser alguien, solo tienes que ser. Es ahí donde se afina tu intuición, donde te escuchas de verdad, donde sientes lo que has evitado sentir. Y en esa quietud comienza a nacer lo nuevo. Si estás atravesando un momento de incertidumbre, si todo parece haberse desmoronado, si ya no sabes quién eres ni hacia dónde vas, tal vez no estás perdido. Tal vez estás en el umbral. El vacío es el lugar donde todo se reordena, pero no a través del esfuerzo, sino de la rendición, de la disponibilidad interior. El vacío no se llena con distracciones, se honra, se atraviesa, se respira, y si no huyes de él, si lo sostienes sin juicio, se convierte en revelación. Todo lo esencial surge de ese espacio, la inspiración genuina, la claridad que no viene del pensamiento, la energía renovada, la visión real de quién eres sin las máscaras. Aceptar el vacío es confiar en que la vida no está detenida, solo está reorganizándose. Es reconocer que tú no estás cayendo, estás siendo vaciado para ser llenado de algo más verdadero. El vacío es el fin de un ciclo y el preludio de otro. Y si lo habitas con humildad, con presencia, sin intentar llenarlo prematuramente, algo en ti renace. El mayor poder no se encuentra cuando lo tienes todo claro. Se revela cuando puedes permanecer sin respuestas, sin forma, sin necesidad de ser definido. Ese es el punto más fértil y también el más silencioso, porque ahí, sin esfuerzo, sin máscaras, sin control, aparece lo que siempre estuvo esperando: la verdad, tu centro, y desde ahí, todo lo que nazca será auténtico, porque no vendrá de la carencia, vendrá de tu ser. El vacío no es el final, es el portal.
Resumen de los 12 capítulos, el poder de los opuestos. Un poto. Cuando dejas de buscar, aparece lo que persigues con ansiedad se aleja, pero cuando sueltas la búsqueda y vuelves al presente, lo que deseas llega sin lucha. La paradoja, el desapego atrae más que el esfuerzo. Pensar menos, crear más. La sobremente bloquea la manifestación. No necesitas pensar más, sino conectar más profundamente. La inspiración nace del silencio interior, no del análisis constante. 3. La energía sigue a la atención. Invertida donde pones tu atención, pones tu energía. Pero la mente condicionada suele enfocarse en lo que teme. Invertir tu enfoque hacia lo que deseas, no lo que evitas, es el primer paso hacia la transformación. 4. El miedo es fe en lo opuesto. El miedo no es falta de fe, es fe en el resultado que no quieres. Reconfigurar esa energía es clave. No se trata de eliminar el miedo, sino de redirigir la creencia hacia lo constructivo. Deja de intentarlo. Solo sé, la acción forzada sin alineación solo genera más resistencia. La verdadera transformación no viene del intento constante, sino del estado interno desde el cual actúas, ser antes que hacer. La vida no, oye tus palabras, oye tu vibración. No importa lo que digas o afirmes si tu vibración es de duda o carencia. El universo responde a tu frecuencia real, no a tu discurso mental. 7. Cuando agradeces sin tener, todo llega. La gratitud anticipada no es una estrategia, es una frecuencia de certeza. Agradecer por adelantado abre la puerta a recibir, porque demuestra que ya confías en que todo está dado. 8. El silencio es el lenguaje del universo. La vida no se comunica con ruido. El verdadero entendimiento viene del silencio interno. Ahí nacen la intuición, la claridad y las decisiones que cambian destinos. 9. El sufrimiento esclaviza, la rendición libera, resistir el dolor lo convierte en sufrimiento. Rendirte no es perder, es dejar de luchar contra lo inevitable. En la rendición, el alma encuentra libertad. 10. Invertir la lógica, el secreto de los maestros. Los grandes sabios no siguen las reglas del pensamiento lineal. Viven desde la conciencia, no desde la costumbre. Lo que parece ilógico muchas veces es lo más elevado. 11. No necesitas saber cómo. Tu tarea no es controlar el camino, sino sostener la intención. El cómo le pertenece a la vida. Confiar sin saber el mecanismo es una de las mayores demostraciones de poder interior. 12. ¿Dónde? El vacío. Donde nace todo el vacío no es carencia, es fertilidad pura. Solo cuando te vacías de lo viejo puede nacer lo nuevo. Ahí, en ese aparente nada, está todo lo que esperas. Este resumen refleja la esencia de cada capítulo y revela el hilo invisible que une todo el audiolibro. La verdad está al revés de lo que nos enseñaron. Pero al invertir lo aprendido, recuperamos nuestro verdadero poder.